Resucitación cardiopulmonar y COVID-19 en pediatría. Antes que nada, quería recordar la definición del paro cardiorrespiratorio, que es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la respiración espontánea y de la actividad mecánica del corazón. Por otro lado, la reanimación cardiopulmonar comprende una serie de maniobras que permiten reconocer a una persona en paro respiratorio y o cardíaco y realizar un tratamiento adecuado para restaurar la circulación y la ventilación espontáneas. Recordar que en esta presentación vamos a tratar las diferencias a tener en cuenta en la resucitación cardiopulmonar en un paciente sospechoso o positivo de COVID-19 y todas estas recomendaciones están basadas en opiniones de expertos. En las últimas décadas ha mejorado la supervivencia del paciente con paro cardiorrespiratorio tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esto se debe a que hay un inicio precoz de la reanimación cardiopulmonar, se realizan compresiones torácicas de alta calidad y se implementa la desfibrilación temprana. Pero en contraposición a lo dicho anteriormente, en la resucitación cardiopulmonar en un paciente positivo sospechoso de COVID-19 se puede retrasar la reanimación. ¿Por qué? Una de las causas es porque la necesidad de colocación de elementos de protección personal antes de asistir al paciente, que es una condición fundamental, y la dificultad de vigilancia presencial continua del paciente. Por lo tanto, es fundamental identificar y tratar oportunamente a los niños con riesgo de paro cardiorrespiratorio. Esto implica una intubación precoz en el paciente con insuficiencia respiratoria o un tratamiento oportuno y adecuado del shock, que son generalmente los que anteceden al paro cardiorrespiratorio en un paciente pediátrico. Por lo tanto, lo más importante, como siempre, en esta patología es la prevención. En la resucitación cardiopulmonar en los pacientes con COVID-19 hay un riesgo aumentado de transmisión de la enfermedad. Esto se debe, por un lado, a que tanto las compresiones cardíacas como la ventilación con presión positiva y la instrumentalización avanzada de la vía aérea generan gran cantidad de aerosoles. Por otro lado, hay tendencia del personal a descuidar las medidas de bioseguridad en el momento de las emergencias. Y por otro lado, hay contacto estrecho del personal de salud entre sí y con el paciente cuando se reanima. Algunas palabras vamos a mencionar de la resucitación cardiopulmonar básica, principalmente la que se realiza fuera del hospital. Generalmente en este caso el rescatador no cuenta con los elementos adecuados de protección personal, por lo tanto tiene un riesgo aumentado a contraer la infección. A su vez, si los rescatadores tienen edad avanzada y comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, EPOC, cardiopatías, no solo tienen riesgo de contagiarse, sino también de padecer las formas graves de la enfermedad. De todas maneras, cuando se produce un paro cardiorrespiratorio en el hogar, se considera que el rescatador ya ha estado en contacto estrecho con el paciente. Recordar que el 70% de los paros extrahospitalarios se producen en el hogar. Por lo tanto, según las guías AJA, en pacientes pediátricos, los reanimadores legos deben realizar compresiones torácicas y considerar la ventilación boca a boca, dada la mayor incidencia de paro respiratorio en niños, especialmente si eran miembros de ese hogar. Acá les puedo mostrar una lámina de la AJA donde señala en 3 pasos todo lo que debemos hacer ante la sospecha de un paro cardiorrespiratorio en un niño
en épocas de COVID-19, ¿no? Primero, el primer paso siempre es ver que la escena se asegura y reconocer el paro cardiorrespiratorio. Pedir ayuda, que en nuestro caso es el 107, y luego comenzar con las compresiones y, si el rescatador quiere, puede y sabe, las ventilaciones. Recordar que las compresiones son con el talón de una mano en el niño y en el lactante con 2 dedos. Todo esto hasta la llegada del cardiodesfibrilador. En el caso de un paciente adulto sospechoso de COVID, que tiene un paro cardiorrespiratorio en esta época en la casa, lo que debemos hacer es, si el paciente no responde, recordar que está prohibida la maniobra de miro, escucho, siento. No hay que acercarse a la cara del paciente, solamente ver si se mueve y se respira. Si diagnostica un paro cardiorrespiratorio, se pide ayuda al 107. El rescatador se va a colocar un cubre boca y nariz y va a cubrir la boca y la nariz de la víctima, y luego comienza rápidamente con las compresiones cardíacas solamente hasta que llega el sistema de emergencias con el cardiodesfibrilador. Si un niño llega a la guardia en paro cardiorrespiratorio, se trata como un paciente COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, todos los integrantes del equipo de reanimación deben contar con los elementos de protección personal máximos, esto es, barbijo N95, antiparras y o máscara facial que cubra completamente el frente y los lados de la cara, doble par de guantes, particularmente para el rescatador que va a intubar al paciente, camisolín hidrorrepelente, cofia y cubre calzados o, en su defecto, calzado impermeable. Idealmente se debe realizar la reanimación en una habitación cerrada con filtros EPA, y hay que minimizar el número de rescatadores en la escena. Idealmente tienen que ser 3 o 4. Entonces, como dijimos anteriormente, la reanimación se tiene que hacer en una habitación con la puerta cerrada, idealmente con filtros EPA. Vamos a tener uno de los médicos asistentes que va a ser el experto de la vía aérea y va a estar en la cabecera del paciente, otro ayudante que se va a encargar de las compresiones cardíacas, otro asistente del acceso venoso, drogas y desfibrilador, y si contamos con un cuarto asistente puede cumplir la función de líder y a su vez ayudar al experto en la vía aérea. Recordar la importancia de designar los roles antes que suceda el evento. Y a su vez, fuera de la habitación podemos contar con otros asistentes que no necesariamente tienen que estar con el equipo de protección personal máxima. La habitación debe contar con todos los elementos necesarios para la reanimación y se debe comunicar que se trata de un paciente sospechoso o confirmado a todo el que entre a la escena, y en caso que el paro cardiorrespiratorio se produzca en un lugar fuera de la terapia intensiva, también hay que comunicar a ese servicio que lo va a recibir de la condición del paciente. Si se trata de un paro cardiorrespiratorio en el shock room de nuestro hospital, contamos con un shock room totalmente equipado para reanimar a un paciente en paro con COVID-19. Y en el caso de que se produzca el paro en una sala de aislamiento, debemos tratar de entrar a la habitación con todos los elementos necesarios. Esto es, la máscara con la bolsa autoinflable, sin olvidarnos del filtro de alta eficiencia entre la bolsa y la máscara, el laringoscopio que funcione con todas las ramas, tubos con balón. En estos pacientes se usan tubos endotraqueales con balón. Recordar chequear el balón y contar con un tubo del tamaño del paciente y uno más chico y otro más grande, mandril, y
la medicación y los fluidos necesarios para la reanimación. Las salas deben contar con una caja con todo lo necesario para entrar en el momento de la reanimación. Es importante contar con un checklist para no olvidarnos de ninguno de los elementos necesarios, y quería contarles que el servicio de farmacia de nuestro hospital organizó una planilla con todas las drogas necesarias para una secuencia de intubación rápida o un paro cardiorrespiratorio, con las diferentes diluciones de las drogas y la dosis según la edad del paciente, y por otro lado frasquitos donde tenemos las drogas de la secuencia de intubación rápida. Uno de estos frasquitos pueden ir en el kit de paro, y otro de los frasquitos va a la heladera, que es el atracurio, un bloqueante neuromuscular. Recordar que en el caso, no es este caso, pero si llegamos a necesitar una secuencia de intubación rápida, necesitamos un bloqueante neuromuscular para que el paciente no tosa y evitar así una mayor aerolización. También recordemos de contar con una tabla de reanimación cardiopulmonar. Tenemos que tener un cobertor de nylon, y si contamos con un aerosol box o con una caja, mucho mejor, para poder realizar la maniobra de ventilación con presión positiva, o bien para intubar al paciente con menor riesgo de aerosolización, y el cardiodefibrilador, por si se trata de un ritmo desfibrilable. ¿Cuáles son las consideraciones en el manejo de la vía aérea en estos pacientes? La intubación endotraqueal debe ser precoz y debe ser realizada por el operador más entrenado. Hay que minimizar el número de intentos. En caso de tener que realizar ventilaciones con bolsa y máscara, esta debe tener un filtro antimicrobiano de alta eficiencia, y la maniobra debe ser realizada por 2 operadores para lograr un sello bien hermético contra la cara del paciente. Y bueno, como dijimos anteriormente, se utilizan tubos endotraqueales con balón y el mandril. Idealmente, luego de la intubación y antes de realizar la primera ventilación, se infla el balón, y lo ideal sería, antes de todo, conectar, si tenemos el respirador, el tubo al respirador con un circuito de aspiración cerrada, sin realizar ningún tipo de ventilación. En el caso de que no contemos con un respirador en la habitación, se procederá a la intubación, inflado de balón, se retira el mandril y se ventila con la bolsa autoinflable y el filtro. No hay que olvidar de detener las compresiones cardíacas en el momento en que se realice la intubación. Y acá les quería mostrar estos algoritmos de resucitación cardiopulmonar básica y avanzada, que son los algoritmos de la AJA y que la Sociedad Argentina de Pediatría los modificó. Y acá se resalta las diferencias a tener en cuenta en la resucitación cardiopulmonar básica y avanzada en un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19. Primero, como siempre, antes de realizar una resucitación cardiopulmonar, verificamos la seguridad de la escena, y en estos pacientes esto incluye también vestirse con los elementos de protección personal máxima y limitar el personal en la escena. Luego se evalúa la respuesta del paciente. Si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, uno de los rescatadores va a pedir ayuda y otro se queda junto al paciente. Si el paciente no respira pero tiene pulso, comienza el rescatador con ventilaciones de rescate usando bolsa y máscara con filtro viral bacteriano, sello hermético, y como siempre se insiste mucho en los elementos de protección personal máximos. Si el paciente no respira y no tiene pulso, comenzamos con resucitación cardiopulmonar. Si hay un rescatador
Realiza 30 compresiones, 2 ventilaciones, como siempre, pero usando una bolsa y máscara con filtro y sello hermético. Cuando el segundo rescatador regresa, utiliza 15 compresiones y 2 ventilaciones, ambos con elemento de protección personal máximo. Y una vez que esté disponible el cardiodesfibrilador, veremos si se trata de un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Y así continuaremos con la resucitación cardiopulmonar hasta comenzar con la resucitación avanzada. Con respecto a la avanzada, también recordar que siempre hay que contar con los elementos de protección personal máximos y limitar el personal. Se inicia RCP ventilando con oxígeno, usando bolsa y máscara con filtro y sello hermético. Hay que ir colocando el monitor o desfibrilador y hay que prepararse para intubar. La realidad es que lo ideal es lograr una intubación precoz. Si el ritmo era desfibrilable, se puede realizar la primera descarga a 2 joules por kilo, y si no se trata de un ritmo desfibrilable como la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, se continúa haciendo resucitación cardiopulmonar. Recordar que hay que priorizar la intubación y que hay que pausar las compresiones para intubar. Y luego se continúa normalmente como hacemos cuando tenemos un paciente en paro cardiorrespiratorio, tanto con ritmos desfibrilables como con ritmos no desfibrilables. Recordar que si no contamos con un acceso venoso, debemos utilizar el acceso intraóseo, y entre la resucitación cardiopulmonar tenemos que administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. En este curso van a contar en la bibliografía con los algoritmos de paro cardiorrespiratorio en un paciente no COVID para que puedan repasar estos conceptos. Y con respecto a la vía aérea avanzada, recordar nuevamente que debe intubar el operador de mayor entrenamiento, que vamos a utilizar tubos con manguito y que una vez que tenemos la vía aérea avanzada, se va a administrar una respiración cada 6 segundos con compresiones continuas. Luego de la resucitación cardiopulmonar, colocaremos la bolsa autoinflable y la máscara de reanimación en una bolsa que se va a llevar para limpieza y esterilización. Vamos a realizar un retiro adecuado de los elementos de protección personal. Esta etapa es clave. Recordar que la mayoría de los contagios en el personal de salud se produce en el momento de retirar los elementos de protección personal. Por lo tanto, es muy importante la capacitación y en el momento de realizarlos, contar con un acompañante que vaya chequeando y observando todos los pasos. Hay que realizar también la limpieza del laringoscopio según el protocolo de cada institución. Nuestro hospital cuenta con un protocolo que fue diseñado por el servicio de farmacia, donde nos indican los pasos a realizar y las sustancias que debemos utilizar para la limpieza tanto del mango como de las ramas del laringoscopio. Tener en cuenta la importancia de la limpieza correcta de la habitación y finalmente, como luego de cualquier situación crítica, es muy importante la reflexión del equipo tratante, siempre en búsqueda de oportunidades de mejora. Para concluir, el paro cardiorrespiratorio en un paciente sospechoso o positivo de COVID-19 representa un gran desafío para el personal de salud, que consiste en proporcionar RCP de alta calidad, extremando las medidas de bioseguridad, y la capacitación permanente del equipo de salud es clave para seguir garantizando al paciente RCP de alta calidad, minimizando los riesgos al equipo tratante.
Muchas gracias.